Bienvenido y bienvenida. Esta es la clase de matemática de la unidad 3, semana 10. Yo soy Samantha, tu maestra de matemática. Prepara tus audífonos y tu libro porque ya vamos a empezar. Te recuerdo que en la semana 9 estuvimos trabajando con los múltiplos y divisores de los números naturales. Esta semana vamos a trabajar con los criterios de divisibilidad de los números naturales. Tenemos 20 paquetes de arroz. Necesitamos guardarlos en cajas. La forma para guardarlos es que no debe sobrar ninguna. ¿Qué cantidades son las que puedo utilizar para guardarlos en las cajas? En este caso vamos a pensar que puedo hacer grupos de 2, de 5, de 4, de 10. En la página 101 y 102 vamos a estar trabajando con los criterios de divisibilidad. Estos criterios son ideas que nos dicen si un número es divisible dentro de otro sin que tengamos que hacer la división. Esta semana conoceremos los criterios de divisibilidad del 2, 3, 4, 5, 6, 9, 25 y de la unidad seguida de ceros, como el 10, el 100 y el 1000. La divisibilidad entre el número 2 será cuando una cantidad termine en 0 o en una cifra par. Por ejemplo, 40, 72 o 328. Divisibilidad entre 3. Un número será divisible entre 3 si la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Por ejemplo, si tenemos 612, lo que debemos hacer es sumar sus cifras. 6 más 1 más 2. De esta forma. Si hacemos esta suma, sabemos que 6 más 1 son 7, más 2 son 9 y 9 es múltiplo de 3. Por lo tanto, 612 es divisible entre 3. Divisibilidad dentro de 4. En este caso, un número será divisible entre 4 cuando sus dos últimas cifras sean 0 o un múltiplo de 4. Por ejemplo, 500, 900 o 536. Divisibilidad entre 5. Un número será divisible entre 5 cuando termine en 0 o 5. Por ejemplo, 25, 575 u 800. Divisibilidad entre 6. Un número será divisible entre 6 cuando sea divisible entre 2 y al mismo tiempo dentro de 3. Por ejemplo, 120, 150 o 36. Divisibilidad entre 9. Un número será divisible entre 9 si la suma de sus cifras es un múltiplo de 9. Por ejemplo, si tenemos 270, al sumar sus cifras tendríamos 2 más 7 más 0. Vamos a desarrollarlo. 2 más 7 más 0. En este caso, 2 más 7 son 9. Porque sabemos que al agregarle 0, seguimos teniendo 9. 9 es múltiplo de 9. Por lo tanto, 270 es divisible entre 9. Divisibilidad entre 25. Un número será divisible entre 25 cuando sus dos últimas cifras sean 0 o un múltiplo de 25. Por ejemplo, 175, 4000 o 50. Divisibilidad de la unidad seguida de ceros. Un número será divisible entre 10 cuando termine en 0. Será divisible entre 100 si termina en 2 ceros. Y será divisible entre 1000 si termina en 3 ceros. En la página 102 tenemos a practicar 1. En el inciso A vamos a encerrar en un círculo todos los números que son divisibles entre 3. En este inciso vamos a ubicarnos en la primera fila. Aquí el 546 es múltiplo de 3 porque al sumar 5 más 4 más 6, el resultado es 15. Y 15 es múltiplo de 3. En el inciso B debemos marcar con un cheque en la celda correspondiente si las cantidades dadas son divisibles entre los números indicados
y una X si no lo son. En el caso del número 9000, marcamos con un cheque las casillas 2, 3, 4, 5, 9. Y la casilla del 6 la marcamos con una X, porque en este caso 9000 no es divisible entre 6. En el caso del número 654.328, las casillas que vamos a marcar con un cheque son la del 2 y la del 4, mientras que la del 3, el 5, el 6 y el 9 las vamos a marcar con una X porque este número no es divisible en estas cantidades. En la página 103 tenemos los números primos. Los números primos son aquellos que únicamente se pueden dividir entre sí mismos y la unidad. Por ejemplo, tenemos el 2, el 3 y el 7. Estos números son primos porque el 2 solamente se puede dividir entre 2 y la unidad. El 3 solo se puede dividir entre 3 y la unidad. Y el 7 cumple la misma característica. Solo se divide entre 7 y la unidad. Las características de los números primos son que el único número primo par es el 2. Todos los demás son impares. Los únicos números primos consecutivos, es decir, que van seguidos, son el 2 y el 3. Y por último, el conjunto de los números primos es infinito. No podemos determinar cuál es el último elemento. Si te preguntas cómo reconocemos un número primo mayor que 100, realmente no es que haya una regla. Únicamente debemos ir aplicando los criterios de divisibilidad y probar. En la página 103 tenemos a practicar 2. En este caso vamos a ir encontrando los números primos entre 1 y 100 realizando las distintas actividades. Al realizar la última actividad nos indican que debemos tachar los múltiplos de 7 menos el 7. Es decir, que tacharemos el 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91 y 98. En la página 104 encontramos los números compuestos. Los números compuestos son aquellos que tienen más divisores aparte de sí mismo y la unidad. Todo número que no es primo es compuesto. Por ejemplo, tenemos el 6. El 6 es un número compuesto porque puede dividirse en 1, en 2, en 3 y en 6. En la página 104 encontramos la factorización de números compuestos. Factorizar un número compuesto es expresarlo como producto de sus factores primos. Para esto vamos a tener un ejemplo. Al 18 lo vamos a expresar como producto de sus factores primos. En este caso, vamos a realizar una línea vertical de esta manera. Vamos a colocar de este lado el primer factor primo que tengamos, el más pequeño. En este caso, tenemos el 2. Tendríamos que 18 dividido 2 es 9. Lo vamos a colocar acá. Hacemos el mismo procedimiento. Vamos a encontrar el factor primo más pequeño de 9, que en este caso es 3. No podría ser 2 porque 9 no es divisible dentro de 2, mientras que 3 sí lo es. Entonces tenemos 9 dividido 3, nuevamente es 3. Hacemos la misma operación. Vamos a buscar el factor primo de 3, que en este caso también es 3. Ahora tenemos que 3 dividido 3 es 1. Cuando llegamos a este 1, sabemos que hemos factorizado completamente nuestro número y lo expresamos de la siguiente manera. Tendríamos que 18 es igual a 2 por 3 por 3. Muy bien, ahora que ya conocemos los criterios de divisibilidad para los números naturales, podemos realizar algunos de los ejercicios de la autoevaluación.
Abre tu libro en la página 106. En la página 106 tenemos Demuestro lo aprendido. En el inciso A debemos definir con nuestras palabras los siguientes conceptos. El ejercicio 1 nos pide que definamos número primo. Un número primo es aquel que solo es divisible entre él mismo y la unidad. En el inciso B debemos marcar con una X el cuadro que completa correctamente cada enunciado. En el ejercicio 6 tenemos el conjunto de los números primos es, y la respuesta correcta es infinito, porque no podemos determinar su último elemento. En la página 107 tenemos Practico lo aprendido. En el inciso A, aplicando las reglas de divisibilidad, vamos a escribir si los números dados son primos o compuestos. En el caso del ejercicio 4, donde tenemos el número 17, este número es primo, porque solo es divisible entre 1 y 17. En el caso del ejercicio 7, tenemos el 24. Este número es compuesto, ya que es divisible entre 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24. En el inciso B vamos a observar las series de números y a completar con los números primos que faltan. En el ejercicio 2 tenemos 31, 37, el número primo siguiente es el 41. Luego tenemos 43, luego nos corresponde el 47 y el 53. En el inciso C debemos encontrar los divisores de cada número y marcar con una X si se trata de un número primo o uno compuesto. En el caso del número 23, sus divisores son 1 y 23. Por lo tanto, marcaremos la casilla de número primo. El número 51 tiene los divisores 1, 3, 17 y 51. Por lo tanto, marcaremos la casilla de número compuesto. En el inciso D debemos descomponer las cantidades en sus factores primos y expresarlas como un producto. En el ejercicio 2 tenemos el número 12. En este caso vamos a realizar nuestra línea vertical y vamos a encontrar el primer número primo. En este caso vemos que 12 es divisible entre 2. 12 dividido 2 es 6. Ahora vamos a encontrar el primer divisor primo de 6, que en este caso también es 2. 6 dividido 2 es igual a 3. Y acá nuevamente al 3 le vamos a encontrar su divisor primo, que también sería 3. Tenemos que 3 dividido 3 es 1. Cuando llegamos a la unidad, hemos descompuesto totalmente nuestra cantidad. Ahora debemos expresarlo como un producto. Tendríamos que 12 es igual a 2 por 2 por 3. En el ejercicio 9 tenemos el número 630. Nuevamente vamos a colocar nuestra línea y vamos a encontrar que este número es divisible entre 2. ¿Por qué? Porque termina en 0. En este caso, al dividir 630 entre 2, nos da 315. Este número no es divisible dentro de 2 porque no termina en una cifra par, pero sí lo es de 3. ¿Por qué? Porque al sumar sus cifras nos da un múltiplo de 3. Al dividir 315 entre 3, tenemos 105. 105 no es divisible entre 2. ¿Por qué? Porque tampoco termina en una cifra par. Pero sí es divisible entre 3, porque 1 más 5 son 6 y 6 es múltiplo de 3. Al dividir 105 entre 3, obtenemos 35. Este 35 es divisible entre 5. 35 entre 5 es igual a 7. Y 7 únicamente es divisible entre 7. 7 dividido 7 nos da 1.
Ya que llegamos al número 1, nos damos cuenta que hemos descompuesto completamente nuestra cantidad. Ahora la vamos a expresar como un producto. Tendríamos 630 es igual a 2 por 3 por 3 por 5 por 7. Y este es nuestro resultado. ¡Listo! Ya resolvimos algunos de los problemas de la autoevaluación. Ahora sigue tú con los demás. Vamos a recopilar la información que vimos hoy sobre criterios de divisibilidad. Divisibilidad entre 2. Será únicamente cuando la cifra termina en 0 o un número par. Divisibilidad entre 3. Será si la suma de las cifras es un múltiplo de 3. Divisibilidad entre 4. Será si los últimos dos números son 0 o un múltiplo de 4. Divisibilidad entre 5. Será únicamente si la cantidad termina en 0 o 5. Divisibilidad entre 6. Será cuando un número sea divisible entre 2 y 3 al mismo tiempo. Divisibilidad entre 9. Será si la suma de las cifras nos da un múltiplo de 9. Divisibilidad entre 25. Será cuando la cantidad termina en dos ceros o en un múltiplo de 25. Y la divisibilidad de la unidad seguida de ceros será divisible entre 10 si la cantidad termina en 0. Será divisible entre 100 si la cantidad termina en dos ceros. Y será divisible entre 1000 si la cantidad termina en 3 ceros. Un número es primo cuando sus únicos divisores son sí mismo y la unidad. Mientras que un número será compuesto si tiene más divisores que sí mismo y la unidad. Factorizar un número compuesto es expresarlo como el producto de sus factores primos. Para factorizarlo, lo que debemos hacer es dividirlo entre sus factores primos de menor a mayor hasta que el resultado de la división sea 1. Eso fue todo por esta semana. No te olvides de repasar y prepararte para la semana 11, donde estaremos viendo múltiplos comunes. Yo soy Samantha, tu maestra de matemática. Te espero la próxima. Si aún no te has suscrito al canal de IGER, puedes hacerlo ahora. Y si aún tienes dudas sobre los criterios de divisibilidad, escríbenos en Facebook. Ahí nos encuentras como IGER.